días, profesor y compañeros. Somos el Grupo 1 y en esta oportunidad presentaremos el análisis del relato Muro Este, del reconocido escritor peruano César Vallejo. Antes de iniciar, les voy a decir una frase motivadora. Donde hay amor, hay vida. Frase del líder pacifista Mahatma Gandhi, que nos recuerda la importancia del amor como fuerza que da sentido a la existencia, que en inglés sería Where there is love, there is life. El relato que analizaremos se titula Muro Este, una obra de César Vallejo que invita a reflexionar sobre el sufrimiento humano, la soledad y el impacto que pueden tener el encierro y los conflictos internos en la vida de una persona. La problemática del relato, El Muro Este, César Vallejo presenta la experiencia de un personaje marcado por el aislamiento y la angustia. A través de su historia, el autor muestra cómo la soledad, el miedo y el encierro afectan la condición humana, llevando al lector a reflexionar sobre el dolor emocional y la búsqueda de esperanza frente a las dificultades. A continuación les diré 7 datos que deben saber sobre César Vallejo. Primero, César Vallejo nació el 16 de marzo de 1992 en Santiago de Chuco, Perú. 2. Es considerado uno de los poetas más importantes de la literatura hispanoamericana. 3. Fue parte del movimiento vanguardista. 4. Su obra se caracteriza por el uso del dolor, la injusticia y la sensibilidad humana. 5. Es autor de libros como Los Heraldos Negros y Tris. 6. Vivió parte de su vida en Europa, especialmente en París. 7. Falleció el 15 de abril de 1938 en Francia. A continuación les hablaré sobre el contexto del cuento Muro Este, que está incluido social, política, cultural y económico. Este cuento está incluido en el libro de escalas melografiadas, que está publicado en el año 1923. Se desarrolla en un contexto social marcado por el sufrimiento y el encierro humano. En el aspecto político, pues el autor critica la injusticia y el funcionamiento de las instituciones de su época, inspirándose en experiencias mediante que tuvo que pasar cuando el autor se encontraba en la prisión. En el aspecto cultural, pues la obra pertenece a la vanguardia literaria, por lo que buscaba innovar en la forma de escribir o mediante una lengua diferente o experimental. En el aspecto económico, pues refleja una sociedad con grandes desigualdades sociales, ya que influye en la preocupación de Vallejo o en la condición humana y la injusticia. Pues Muro Este no cuenta solo una historia, sino que también te invita a reflexionar sobre la realidad social, cultural, política y el económico. Bueno, explicaré sobre el cuento Muro Este. Pues el cuento Muro Este, pues el autor César Vallejo presenta situaciones problemáticas que reflejan el sufrimiento humano. En primer lugar, pues tenemos que el protagonismo pues vive la dura realidad del encierro que le provoca angustia y la desesperación. Y en segundo lugar, pues el autor experimenta un miedo constante debido a la incertidumbre y a las condiciones de la prisión. Finalmente, pues el autor enfrenta un profundo conflicto psicológico y emocional, ya que la soledad y sus pensamientos afectan a su estabilidad. A través de estas situaciones, Vallejo nos hace reflexionar sobre el dolor y la injusticia y la fortaleza del ser humano, ya que enfrenta a la adversidad. En el cuento de Muro Este se vincula directamente con el ODS 16, que busca promover la paz, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones. En el relato, el protagonista experimenta la dura realidad del encierro, el miedo constante y una profunda vulnerabilidad emocional en prisión. Estas vivencias reflejan la falta de garantías procesales y una clara crítica a las instituciones judiciales de la época, influenciadas por la propia experiencia carcelaria de César Vallejo. Por lo tanto, el cuento se conecta con el ODS 16, al evidenciar cómo la ausencia de un sistema de justicia justo, transparente y humano
degrada la condición del individuo, recordándonos la urgencia de construir sociedades pacíficas donde se respete la dignidad de todas las personas, incluso en contextos de privación de libertad. Continuando con la exposición, tenemos el rol de los estudiantes universitarios en el logro de la ODS 10 y 16. En la ODS 10 nos dice que es importante romper el aislamiento académico, en donde el estudiante no puede ser indiferente al dolor de los sectores vulnerables. Entonces la ODS 10 nos dice que exige reducir las desigualdades de poder, en donde los universitarios deben usar la investigación, el periodismo universitario y el activismo para visibilizar a los invisibles, como por ejemplo los presos olvidados, las minorías perseguidas y aquellos que carecen de recursos para defenderse del abuso. Bueno, y en la ODS 16, de acuerdo al texto, nos recuerda, que detrás de cada expediente hay un ser humano sufriendo. Entonces, el universitario debe liderar proyectos de asistencia legal gratuita para reos sin sentencia y poblaciones vulnerables que sufren prisión preventiva injustificada, Conclusión, nos dice que para el estudiante universitario, Muro Este es una advertencia histórica sobre que ocurre cuando las instituciones fallan y la desigualdad se normaliza, la ética profesional y la participación ciudadana, asegurando que la justicia y la paz, como menciona la ODS 16, no sean un privilegio de pocos, sino un derecho accesible para todos. Buenas noches, profesor. Yo le voy a explicar acerca de las propuestas de acciones en la solución para que las ciudades más pacíficas y justas. En el cuento Muro Este se refleja las consecuencias y el dolor que puede dejar la violencia en una persona. A partir de esto podemos reflexionar que tenemos que promover el respeto, la empatía y el diálogo antes que la violencia. También podemos enseñar a fortalecer valores a nuestras personas del entorno, a familiares, amigos, a nuestro entorno, y enseñarles que mediante el diálogo podemos llegar a un acuerdo, sin llegar a la violencia. A partir de eso también podemos hacer pequeñas acciones, como por ejemplo alguien que la esté pasando mal, ir a hablarle, a decirle que no está solo, sobre todo a escucharlo, y dar nuestra presencia para que vean que están ahí, que tienen apoyo y que no están solos. A partir de esto podemos ir creando una mejor sociedad en la que todos podamos convivir en paz y sobre todo haciendo que este mundo sea un lugar mejor para las personas. Bueno, para el cierre, el poema Muro Este nos hace reflexionar sobre las barreras que existen entre las personas, como la desigualdad, la injusticia y la falta de comprensión. Estas problemáticas siguen presentes en la sociedad y afectan la convivencia y las oportunidades de muchas personas. Por ello el poema se relaciona con la ODS 10, reducción de desigualdades, porque invita a construir una sociedad más justa e inclusiva, Y con el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, ya que promueve el respeto, la unión y la búsqueda de una convivencia basada en la justicia y la paz.